Hola, hola, buenos días. Buen día, profe. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. están? Bien, bien. Bien, ¿Todo bien. bien? Bueno, Sí. vamos a empezar una semanita más. Entonces, ya vieron que ya empezamos con la segunda parte del semestre. Ya estamos a, ¿qué? 24. Empezamos que el 21 de septiembre, ¿no? Más o menos. Entonces ya estamos en la segunda parte, ¿no? Por cierto, como que luego ya tendríamos que ir platicando, ¿no? De la segunda fiesta. Pero bueno, luego platicamos de esas cosas, ¿no? Este, Vamos a continuar con el tema. La vez pasada estábamos terminando de configurar su ambiente, ¿no? Para empezar a trabajar con su base de datos. Recuérdenme, si alcanzamos a hacer el usuario, estábamos viendo, configuramos su RLGraph, instalamos el paquete RLGraph, luego configuramos Glogging y creo que hasta ahí nos quedamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, Y vamos a el ver. pool también. ¿El usuario no lo alcanzamos a crear? Creo que no, ¿sí? No me acuerdo. No recuerden. No, profe. Ok, voy a retomar entonces a partir de la creación del usuario. Ya todos hicieron la configuración de su archivo Glogging. De eso sí, ¿verdad? Y la otra cosa que les iba a preguntar es de la configuración de RLGraph. Ya todos instalaron su paquete de RLGraph. Sí, profe. Ok, y la otra era la configuración del alias. Eh, ¿Se acuerdan? Bueno, en el previo de la práctica 7 viene por ahí una configuración también de un alias que tiene que ver con RLGraph. Les voy a mostrar ahorita mi configuración. En mi caso, ese está en diagonal etc bash.bashrc. Ok, pregunta, ¿sí ven mi monitor? Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, profe. Sí, mi sí, sí. pantalla más bien. Ok. eh, Vean, deben de tener configurado un alias más o menos como este. Los de abajo no les hagan caso. Más bien sería este alias, el que deben tener ustedes configurados. ¿Qué significa esto? Para habilitar, ¿no?, el historial de comandos en SQL Plus, ¿no? Y no tener que estar reescribiendo cada vez los comandos. Estamos utilizando este paquete que es RLGraph. RLGraph, como su nombre indica, es una especie de grapper, que es el que se encarga de estar guardando la historia de comandos, ¿no? Entonces, para poder habilitarlo necesitamos escribir este comando, RLGraph SQL Plus. Ok, pero para no estarlo haciendo cada vez que abramos SQL Plus, podemos definir un alias, ¿no? Que es justamente estoy rebautizando que el comando SQL Plus en realidad va a ser igual a escribir esto. Ok, entonces con esto ya habilitamos su historial de comandos, ¿no? Y no tener que estar escribiéndolos todos, ¿no? También, pues las flechitas, ¿no? Que nos muestran la historia de comandos con las teclas de las flechas de dirección, ¿ok? Eso también viene en el previo. Entonces, ya con eso estamos pues prácticamente listos para empezar a trabajar. Entonces, vayan de favor iniciando su instancia, recuerden, la podemos iniciar de esta manera. Vean, la forma más adecuada que yo les recomendaría para iniciar su instancia, no necesitamos conectarnos con el usuario Oracle. Recuerden que habíamos platicado en clases anteriores que entre menos usemos el usuario Oracle, mejor, para tratar de simular lo que pues en la práctica se utiliza, ¿no? El usuario Oracle solamente los DBAs o la gente que administra una base de datos es quien tiene el password de este usuario. Entonces, por ejemplo, si nosotros conocemos el password de SYS, podemos conectarnos como SYS sin la necesidad de cambiarnos con el usuario Oracle. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, escribimos, acuérdense, SQL Plus,
el usuario sys a sysdba. Ok. Esta sería la instrucción que podremos usar para autenticar sin usar al usuario Oracle, ¿no? Parte de estas instrucciones también están en el previo 7. Si alguien todavía no termina de o ha leído ese previo, ya les recomiendo que lo vayan haciendo para que ya estemos más familiarizados con la herramienta, ¿no? Ponemos el password. Y si se fijan, ya estoy conectado como sys, nada más que estoy conectado a una instancia que no está iniciada, entonces la vamos a iniciar. Startup. Ok. Sí es normal, me preguntan en el chat que sí es normal que se tarde un poco al iniciar y sí, eso es normal. Al principio, sobre todo cuando no hemos usado mucho nuestra base de datos, entonces no es normal, el proceso de inicio no es tan rápido, ¿no? Entonces, en mi caso ya inició, ok. Entonces ahora me decían, no alcanzamos a crear el usuario, ¿verdad? Bueno, miren, entonces otra cosa que vamos a hacer es en su Drive tienen ya la serie de ejercicios que vamos a estar resolviendo para este tema. Les voy a estar haciendo algunas actualizaciones. Ahorita ya les hice una actualización. Entonces, yo les aviso cuando haya una nueva versión. Ahorita hay una nueva versión que contiene algunos ejercicios nuevos que les agregué que conviene verlos, sobre todo en versiones nuevas de la base. Entonces voy a abrir nuestra serie de ejercicios y sobre estos ejercicios vamos a empezar a trabajar. Ok, entonces vamos a estar switchándonos entre lo que es el PDF de los conceptos y nuestra serie de ejercicios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la creación de nuestro spool. Acuérdense, vamos a aprender el spool. Entonces, ya estando aquí como sys, pues puedo prender el spool de una vez. Entonces, ¿se acuerdan que eso también más o menos lo comentamos, ¿no? La clase pasada. Entonces, vamos a aprender nuestro spool, que en este caso sería, vamos a poner el comando spool y la ruta, ¿no? Acuérdense que no perder de vista que aquí estamos usando al usuario Jorge, que es lo más adecuado en el sistema operativo. Por lo tanto, debo apuntar el spool a una carpeta donde pueda escribir este usuario. Ok, les recomiendo, les decía alguna carpeta. Ahorita yo de momento voy a utilizar el escritorio. Entonces pondría algo así como home, diagonal, mi usuario, diagonal, la voy a poner ahorita en el escritorio, desktop, diagonal, y vamos a usar la nomenclatura que definimos, ¿no? Que define aquí el documento, que sería BD menos nuestro grupo, que sería que el 05, ¿verdad? Y las iniciales, que en mi caso son estas. Luego vendría el mes, que estamos en el 11, y el día, que sería que 24. Ok, punto txt. Ok. Muy bien. Recuerden que si le ponemos el comando append, serviría para el caso donde ya existe el archivo, y si quisiéramos evitar sobreescribirlo, el comando append lo que hace es continuar escribiendo en el archivo, pero al final. Ahorita como no existe, entonces así como está el comando es suficiente. Bueno, ahora les platico cuál es la dinámica que normalmente hago con los spools. Para, digamos, revisar su avance con sus ejercicios, normalmente lo que hacemos es que cada semana enviamos estos spools a Classroom.
¿ok? Entonces, cada semana ustedes tendrían una tarea que implica subir sus archivos. Mi sugerencia aquí es, pues, que vayan haciendo sus spools al mismo tiempo como lo hacemos aquí en clase, para que no se les acumulen los spools, ¿ok? Y si les parece, lo que haríamos es, cada martes vamos a subir los spools de la semana anterior. Por ejemplo, esta semana que inicia, vamos a estar acumulando varios spools, entonces vamos a acumularlos durante la semana y digamos el martes de la siguiente semana subiríamos los spools que empecemos a acumular desde hoy, ¿ok? Entonces, esto equivaldría a estar haciendo nuestras series de cada tema, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿les parece? Vamos a seguir esta dinámica, ¿no? Va a haber algunos archivos que de repente dejemos una pequeña tarea como esta. Estas tareas van a ir en su propio spool, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si dejamos hoy un ejercicio que de repente puede ser que se quede de tarea, vamos a agregarle, ¿no? El prefijo, digamos aquí, tarea, ¿no? Una cosa así, .txt, ¿ok? Y ahí es donde resolverían ustedes su tarea, ¿vale? Entonces, básicamente esa va a ser la dinámica. Durante esta semana vamos a ir acumulando los spools y la próxima los subimos, ¿ok? ¿De esto alguna pregunta? Entonces, asegúrense, les repito, la forma más sencilla pues es no se atrase, ¿no? Hagan los spools ahorita para que no tengan que hacer nada pendiente después de la clase, más que si acaso de repente lo que dejemos de tarea, que normalmente las tareas que dejamos para esta parte son ejercicios muy pequeñitos, ¿no? De esta misma serie. Entonces, realmente son muy rápidas esas tareas, ¿ok? Bueno, entonces ya tengo el spool prendido. Ahora la siguiente parte es asegurarnos vamos a crear este usuario donde vamos a crear nuestros objetos. Entonces, primero voy a ver si ya, voy a borrarlo porque no sé si yo ya lo había creado antes. Entonces, déjenme ver. Drop user. En este caso voy a escribir la siguiente instrucción. Drop user me sirve para eliminar un usuario. Entonces voy a poner aquí mi usuario, que en este caso sería 0507. Y puedo ponerle la instrucción cascade. Esta instrucción lo que me dice es, si el usuario ya tiene objetos creados en su esquema, no hay problema, borra al usuario y también borra los objetos. Si no le ponemos el comando cascade, entonces el usuario tendría que, no tendría que tener objetos, ¿no? Para poder borrarlo. Si le ponemos cascade, borramos al usuario y también borramos a todos los objetos que tenga por ahí definidos, ¿no? Entonces, déjenme ver si ahorita esto funciona. Sí, miren, creo que sí ya lo había creado. Entonces, ya con esto lo borré y ahora ya puedo generar el archivo. Aquí en el chat me preguntan que si también el spool del viernes. No, ¿les parece si empezamos a partir de hoy? Porque no les había dicho. Entonces, a partir de hoy vamos a empezar a hacer la recolección de spools, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahora voy a crear el usuario que vamos a utilizar en este tema. Entonces, miren, la instrucción sería la siguiente. Vamos a poner create user y vamos a ponerle su nombre, escriban su nombre, el grupo que sería 05 y el tema que es el 07. Ok. Entonces, create user Jorge 0507. Ok. Identified as. Y aquí vamos a ponerle el password, que ahorita pues algo muy sencillo, ¿no? Para efectos del curso. Ok. Identified as Jorge. Y después vamos a poner el siguiente parámetro. Cuota unlimited on users. ¿Se acuerdan que esta instrucción la dejamos de tarea, que era el table space, ¿no? Esta instrucción cuota unlimited on users lo que nos indica es que el usuario que estoy creando
va a poder almacenar y hacer uso de nuestro disco de manera ilimitada. ¿En dónde? En el Table Space User. Este es el Table Space que alguna vez dejamos de tarea investigar, ¿recuerdan? Aquí esta instrucción indica que este usuario puede inclusive hasta acabarse el disco duro y no pasa nada. Esto significa que ustedes pueden limitar el tamaño o la cantidad de espacio máximo que un usuario puede generar en nuestra base. Pueden ponerle tal vez 3 megas, algo muy pequeñito, ¿no? O hasta 1 giga o un limited si quieren. Ok. Bueno, entonces, creo que aquí me faltó, más bien me equivoqué en algo. No es as, es identified by. Perdón, aquí me equivoqué. Es by. Identified by Jorge y ya. Ok. Bueno, ya que tenemos nuestro usuario creado, ahora el siguiente paso sería darle los privilegios mínimos para que podamos trabajar. Los usuarios en Oracle, cuando existen, realmente existen, pero no tienen permiso de absolutamente de nada, ni siquiera de crear sesiones. Entonces, todo el control de acceso se maneja en las bases de datos a través del concepto de privilegios. ¿Ok? Hay instrucciones que permiten dar privilegios de todo, ¿no? Alguien puede decir, oye, mejor vamos a darle privilegios de todo y nos ahorramos estar escribiendo privilegio por privilegio. Eso se considera una mala práctica, ¿ok? No hagan eso por seguridad, ¿no? Siempre se debe de darle los privilegios que únicamente necesitan, los mínimos necesarios, ¿ok? Entonces, eso también viene explicado en el previo, ¿no? Y bueno, el comando, la instrucción para darle permisos a un usuario es grant. Escribimos el comando grant y después ponemos el privilegio que queremos otorgarle a este permiso, que en este caso va a ser, vamos a darle permisos primero que nada para crear sesiones, create session, vamos a ponerle, grant create session. También vamos a darle privilegios para crear tablas, create table, y hasta ahorita vamos a dejarle estos dos nada más, ¿no? Entonces, grant create session, create table, ¿a quién? A nuestro usuario, en este caso sería Jorge 0507. Ok. 0507. Ok. Entonces damos enter y ya tenemos asignados estos privilegios. Una vez que ya están creados, entonces ya podemos conectarnos o crear sesiones con este usuario. Ok. Hasta aquí vamos bien. Voy muy rápido, voy muy lento, ustedes díganme. Si de repente se atrasan, avísenme y puedo hacer una pausa. ¿Vale? Todo bien, prof. Muy bien. Yo, Va bien. bueno, en todos mis comandos me marca error en la línea 1 y la clase pasada no era así. Porque ya habíamos creado este usuario, de hecho la clase pasada, ¿no? Sí, creo Ya que sí, habíamos ¿verdad? hecho esta Ok, parte, sí, ya ok. habíamos hecho esta parte, pero me marca error en la línea 1 en todos mis comandos. Tienes a la mano el error, si quieres pues ponerlo en chat y ahorita lo revisamos, ¿no? Ok, no, olvídalo, ya vi que... ¿Ya? Ajá, Ok, ya, error de qué capa tal. 8, bueno. Sí, no, no inicié mi instancia. O error de interfaz entre la computadora y la silla, Sí, algo así, bueno, está bien. sí. No hay problema, o sea, cualquier error que tengan ahorita, avísenme y ya, si es algo rápido, pues lo podemos ir resolviendo, ¿no? Bueno, de hecho, no, aunque no sea tan rápido, si tienen algún problema, avísenme. Ahorita apenas estamos empezando, entonces es normal que de repente nos salgan detalles, ¿no? Bueno, ya que tenemos el usuario, entonces ya me voy a cambiar a este usuario, voy a crear una sesión con este usuario. ¿Cómo hago eso? Bueno, en SQL Plus podemos usar el comando connect. El comando connect me permite conectarme, cambiarme a otro usuario. Entonces, en este caso voy a poner el usuario 030, no es 0507, ¿ok? Puedo ponerlo así, de hecho esta sería la forma más segura para que, digamos, nadie vea mi password, ¿no? Porque de la otra forma tendría que poner aquí, diagonal, el password. ¿Se acuerdan que la clase pasada comentamos que
En SQL Plus, para conectarnos, pongo nombre de usuario, diagonal el password. Y si no lo pongo, SQL Plus me lo va a preguntar. Y aquí ya lo puedo poner de forma segura. Entonces observen, ya estamos conectados con nuestro usuario. Ok. Entonces, ahora ya vamos a empezar con los ejercicios de nuestra serie. Entonces, este primer ejercicio yo lo voy a hacer y ya a partir del siguiente ya bueno, de hecho los primeros 2 ejercicios y ya después les toca a ustedes, ¿vale? Bueno, entonces en el primer ejercicio dice crear una tabla, es decir, vamos a hacer como que casi nuestro hola mundo, ¿no? En SQL. Una tabla muy sencillita, entonces aquí vamos a hacer, digamos, la forma más simple para crear una tabla, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería esa instrucción? Vamos a poner create table, ¿no? ¿Se acuerdan que la vez pasada, recuérdenme, ya habíamos visto la sintaxis, ¿se acuerdan? Para crear una tabla. Nos quedamos en esta parte, si más no me acuerdo, que estábamos explicando la nomenclatura, ¿no? Y en el caso de Oracle, bueno, es una nomenclatura mucho más grande que esta, pero digamos a nivel general esto es lo más relevante. Bueno, algo que nada más para comentarles aquí, en Oracle podemos tener 2 categorías de tablas, ¿no? Que pueden ser tablas relacionales, que son las tablas que vamos a ver en este semestre, es decir, representa la estructura básica. Las tablas se guardan en formato tabular, como lo hemos visto a lo largo del semestre, pero hay otro tipo de tablas, Object Tables. Object Tables son tablas en donde sus columnas tienen tipos de datos personalizados. Por ejemplo, ¿se acuerdan que alguna vez comentamos, ¿no? Que los ORDBMS tienen la capacidad de crear tipos de datos personalizados, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos crear un tipo de dato que nosotros lo inventemos. Por ejemplo, el tipo de dato persona, podemos crear un tipo de dato que se llama persona y a su vez va a estar formado por tipos de atributos de tipos de datos primitivos, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que el tipo de dato persona se va a formar por un nombre, un apellido paterno y un apellido materno, en donde los 3 son varchar, por ejemplo. ¿Ok? A esos tipos de datos personalizados se les conoce como Object Data Types. ¿Ok? De esto no lo vamos a ver porque no es el enfoque del curso. Nos vamos a enfocar más a las tablas relacionales. ¿Ok? Solo las tablas relacionales. Bueno, entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Les decía entonces aquí en la serie, la instrucción para este primer ejercicio sería lo siguiente. Es decir, sería, vamos a crear esta tabla que es empleado simple. Entonces escribimos create table, empleado simple. Ok, nótese que en SQL los comandos, las sentencias, puedo expandirlas en varias líneas, ¿no? Puedo escribir varias líneas. Mientras no escriba el punto y coma, este comando va a continuar, ¿no? Ok, de hecho, sirve que les platico una anécdota curiosa, ¿no? Que me pasó en algún semestre. Una vez un alumno me envió un correo y me decía que algo raro tenía su base de datos. Dice, es que todos los comandos, me decía, que ejecuto en la base, siempre me dice que el resultado es 2. Y no sé por qué. Ok, me decía, a mí me mandó esta pantalla. Dice, es que siempre que ejecuto una sentencia SQL, siempre me regresa como resultado el 2. ¿Le entendieron al chiste o no? Sí, Sí, sí. sí, profe. Ok. Y así de, ay, de veras, pobre alumno. Bueno. O sea, más bien ¿cuál era su problema? Que nunca escribió punto y coma en sus comandos. Ok, entonces pues SQL Plus lo interpreta como un comando multilínea, ¿no? Y pues ahí la razón. Ok, bueno, espero que no les pase a ustedes.
Entonces, aquí puedo continuar escribiendo el comando, entonces voy a escribir las columnas, ¿no? Es decir, pongo empleado ID, que en este caso sería un number. Bueno, aquí tiene los tipos de datos estándar, numeric, pero recuerden que en Oracle este se transforma a un ¿qué? A un number de 10,0. Ok, y puedo poner aquí directamente el constraint not null. Ok, un poquito más adelante vamos a platicar de los constraints, pero ahorita lo podemos escribir así. Si no escribimos el constraint not null aquí, el comportamiento por default es que este atributo sería opcional, o sea, se permitiría valores nulos. Si yo quiero, bueno, cumplir así tal cual como está el ejercicio, debo de poner aquí not null. Ok. Coma, y escribimos la siguiente columna que sería el nombre del empleado, y este sería un varchar 2 en el caso de Oracle de 40. También es not null. Ok. Y ya cuando terminamos, pues simplemente cerramos paréntesis. Y bueno, observen que todos los comandos que son SQL, perdón, todos los comandos de SQL, todas las instrucciones de DL, como son create, ¿no? Todos los comandos que vimos acá en su PDF. ¿Se acuerdan que hay una tablita que vimos? Ok. Estos comandos que son de SQL siempre deben de llevar punto y coma al final. Estos de aquí, todos. Comandos que sean de SQL Plus propios de esta herramienta no requieren punto y coma. Entonces eso es nada más para aclararles que no les causa un poco de confusión. Algunos comandos, por ejemplo, el comando startup es un comando de SQL Plus, de propio de Oracle, no es SQL. Entonces vean que no requiere punto y coma. Ok, el comando spool es un comando de SQL Plus, no requiere punto y coma. Pero por ejemplo, el comando drop, que ese es un comando de SQL, este sí lleva punto y coma, como pueden ver aquí. Ok, entonces poco a poco se van a ir familiarizando con los comandos de la herramienta y pues ya van a saber qué comandos sí llevan punto y coma y cuáles no. Digo, si les ponen a todo punto y coma no pasa nada, ¿no? Y bueno, comúnmente los comandos no se le ponen punto y coma a los comandos de SQL Plus. Muy bien, entonces ya voy a crear la tabla. Entonces ya aquí tengo nuestra primera tabla creada. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestra primera tabla creada. ¿Preguntas, dudas de esto? Algo importante para comentar aquí es que en la práctica se suele documentar cada tabla, ponerles documentación, un comentario acerca de qué significa cada tabla, ¿no? Entonces, para hacer eso está el comando comment. Podríamos poner aquí comment on table y el nombre de la tabla, es decir, podríamos poner aquí algo así como el comando comment on table y podríamos poner on table empleado simple is. Y nótese, las cadenas en bases de datos siempre van en comillas simples. ¿Ok? Siempre en comillas simples. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí, no sé, mi primera tabla. Mi primera tabla, ¿no? Y ya. Ya está el comentario. Esto es muy común que se haga, sobre todo en proyectos ya grandes, para tener todas nuestras tablas documentadas. ¿Ok? Bueno. Ok, ahora vamos con el siguiente punto antes de pasar al siguiente ejercicio y es la organización de almacenamiento. Bueno, antes de eso, preguntas, dudas, si pudieron crear su primer tabla, todos. Sí, profe. Sí. Bueno, ok. Ahora, la organización de almacenamiento. En el caso de este manejador, podemos tener distintos tipos de tablas clasificados por la forma en la que se organiza en los datos, ¿no? En la forma en la que se almacenan sus datos. Estos conceptos quise dejárselos así en inglés porque es casi como normalmente se utilizan los términos, casi nunca traducimos estos términos, ¿no?
más que si acaso estos últimos dos, ¿no? Heap Organized Tables, ¿no? Index Organized Tables, External Tables y Temporary Tables. ¿Ok? Vamos a revisar de qué se trata esto. El tipo de dato por default, más bien, perdón, el tipo de tabla que por default se utiliza es el primero, es decir, Heap Organized Tables. ¿Ok? Este es la organización por default. ¿Qué significa? Es decir, una tabla ordinaria, también se les conoce. ¿Ok? Como tablas ordinarias, porque es el default. ¿Ok? Es el tipo de organización más común. ¿Qué nos dice este concepto? Que los registros en una tabla no se guardan en algún orden. O sea, la base de datos no nos garantiza que los registros estén almacenados en cierto orden. Puede ser que cuando los consultemos nos dé un orden distinto el día de hoy y tal vez mañana nos puede dar un orden diferente. ¿Ok? A diferencia de las tablas indexadas, ¿no? Index Organized Table, no significa realmente que la tabla esté indexada, ¿no? Sino más bien lo que significa es que los registros se ordenan con base a los valores de la llave primaria. Y el manejador se auxilia del índice que tiene asociado la llave primaria para poder hacer ese ordenamiento. Entonces, si quisiéramos por alguna razón almacenar los datos de una tabla de manera ordenada, entonces podríamos crear una tabla de este tipo, indexada, ¿no? Con base a los valores de la PK. Ok, no es muy utilizado esto. Normalmente no nos importa tanto, ¿no? Que los datos estén en desorden. Ok, solamente en casos muy particulares, ¿no? Bien. El otro tipo de tablas que es bastante interesante son las tablas externas. Las tablas externas, como su nombre lo indica, son tablas cuya definición, es decir, el código de creación, el código DDL, ¿no? O sea, toda la instrucción create table, como hicimos, esto sería el código que me indica la definición de una tabla, ¿ok? Este código se guarda en la base de datos, al igual que cualquier tabla, ¿no? Esta definición que ahorita creamos hace un momento se almacena en el diccionario de datos, ¿ok? Ahí se guarda toda la estructura de esta tabla. En el caso de una tabla externa también se guarda en el diccionario de datos la definición, pero ¿qué creen que entonces sea lo externo? Si la definición está en el diccionario de datos. Lo que es externo son los datos. Entonces, por default, todas las tablas, ¿no? Todos los datos que insertamos en una tabla, pues se guardan en la propia base de datos, ¿no? En los famosos data files que hemos platicado en el semestre. Pero hay otro tipo de tablas, las externas, en donde la fuente de datos, ¿no? O el lugar donde están los datos de estas tablas está fuera de la base de datos, está en otro lado. Entonces nosotros podemos crear una tabla y al momento de consultarla, es posible, ¿no? Que los datos los lea de una ubicación externa, no de la propia base de datos. Por ejemplo, ¿qué podrían ser ubicaciones externas? Podría ser, por ejemplo, un archivo de texto. ¿Ok? Un archivo CSV, por ejemplo. ¿Todos ubican lo que es un archivo CSV? Profe. No alcancé a escuchar, perdón, otra vez. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Un archivo CSV es un archivo normalmente que está separado por comas, ¿no? Por ejemplo, si queremos guardar los datos de un empleado, cada renglón tendría un registro, lo que sería un registro de la tabla. Cada renglón tendría un empleado y entonces las columnas se separan por comas típicamente. Número de empleado, luego viene el nombre y así separadas por comas. Entonces, ese es un archivo CSV que lo podemos abrir desde Excel. No sé si alguien ha trabajado con ellos. Podemos abrirlos y Excel reconoce el formato y entonces cada columna pues me la pone en cada celda del documento en Excel. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos, digamos, consultar los datos de un archivo CSV, pero desde una tabla. O sea,
imagínense que esta es nuestra tabla externa y podríamos hacer algo así como select asterisco from empleado ext de externa, ¿no? Y al momento de ejecutar esta instrucción, el manejador me mostraría los datos que contiene el archivo CSV, pero como si estuvieran dentro de la tabla, ¿no? Entonces, esta funcionalidad es bastante útil en la práctica porque nos permite, ¿no?, analizar datos que están en fuentes externas a la base y no necesitamos primero meterlas o guardarlas en la base para poder visualizarlas, ¿no? Y otro uso interesante que tienen estas tablas es que podemos hacer, por ejemplo, operaciones tipo join y combinar los datos con datos que ya existan en nuestra base. Entonces, son de las cosas que se pueden utilizar, que se pueden hacer con tablas externas, ¿vale? Entonces, el siguiente ejercicio consiste en crear una tabla externa para ilustrarles cómo funciona esto, ¿no? Miren, antes de eso, ¿dudas hasta aquí? ¿Se entiende la idea de lo que es una tabla externa? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo ahorita para crear una tabla externa, ¿ok? Y antes de continuar, otra de las características que tienen o restricciones es que de entrada, al estar los datos almacenados fuera de la base, esta tabla se vuelve solo de lectura. O sea, la base no escribe sobre un archivo externo. Entonces, las tablas externas son realmente solo de lectura. O sea, se utilizan para leer los datos de una fuente externa y nada más. Sus columnas deben ser nulas, como pueden ver aquí. ¿Por qué? Porque al momento de parsear el archivo puede que no todas las columnas estén configuradas en el archivo. O sea, podemos tener, por ejemplo, archivos que no tengan todas estas columnas, no pasa nada. Cuando el manejador no encuentre un valor para una columna, pues se le asigna un valor nulo a esa celda. ¿Ok? Entonces, por eso de aquí que todas las columnas deben de ser nulas. Ahora, crear una tabla externa no es tan trivial. Necesitamos varias instrucciones. Entonces, si observan aquí en el PDF, todas estas instrucciones que van aquí, ¿ok? Hasta este punto, hasta aquí, hasta este punto, son las instrucciones que permiten crear una tabla externa, ¿ok? Entonces vamos a analizarlas poco a poco. Aquí se ve mucho porque les puse bastantes comentarios, ¿no? Vean que en bases de datos un comentario se pone con doble guión, ¿ok? Entonces, miren, les explico cuál sería el procedimiento para crear una tabla externa. Primero aquí, observen, me estoy conectando como usuario SIS, esto ya lo hemos explicado, ¿no? ¿Y por qué estoy conectándome como usuario SIS? Porque necesitamos crear un tipo de objeto que se le conoce como directory. Ojo, no confundir este concepto con lo que es un directorio en el sistema operativo. A grandes rasgos, la forma fácil para entender qué es este objeto directory es la siguiente. Imagínense que aquí, bueno, que está nuestra base de datos. Ok, y recuerden que cada usuario, decíamos que cada usuario tiene asignado a su esquema. Ok, y dentro de este esquema hay objetos. Ok, ahora, hay otro tipo de objetos que digamos que son comunes a todos los esquemas, que significa que varios usuarios pueden acceder a esos objetos. Uno de esos objetos es un objeto de tipo directory, ¿no? Lo voy a dibujar aquí. Si este usuario tiene los privilegios suficientes, este usuario puede acceder a este objeto. O sea, pensemos algo así. Estos objetos que son, por así decirlo, comunes a varios usuarios, se asocian a un esquema que podemos llamarle public, ¿no? Public. O sea, objetos que pueden ser accedidos por cualquier usuario. Uno de estos objetos justamente son objetos que se les conoce como tipo directory. Que en realidad este objeto directory es simplemente una especie de mapeo.
¿ok? Es una cadena que me apunta, vamos a ponerle D1, es una cadena que me apunta hacia una ruta, ¿ok? Hacia una ruta, por ejemplo, diagonal TMP. Esta ruta es ya del sistema operativo, ¿no? Un directorio de donde se ubica el servidor. ¿Cuál es la idea entonces de tener este mapeo? Que en nuestro código, en lugar de poner o de estar hardcodeando, como se dice coloquialmente, en lugar de estar escribiendo rutas que pueden ser particulares a un sistema operativo, vamos a utilizar esta cadena. Esto hace que en nuestro código ocultemos rutas, ¿no? La idea de hacer esto también es que nuestro código sea portable, ¿no? Que no dependa de un sistema operativo en particular, porque recuerden, por ejemplo, diagonal TMP, pues es una sintaxis particular de Linux, ¿no? No de Windows, por ejemplo, en Windows cambia. Entonces, esta es la idea de un directorio. Entonces, si este usuario tiene privilegios para acceder a este objeto directory, significa que puede leer o escribir lo que tenga este directorio. Entonces, la idea de este ejercicio es que en cierto directorio va a existir un archivo CSV. Entonces, este usuario debemos de darle permisos para que pueda leer archivos de este directorio y por lo tanto, una vez que tenga ese privilegio, puede crear una tabla externa, ¿ok? Y a partir de esa tabla externa mostrar su información, ¿vale? Entonces, en este ejercicio lo que estamos haciendo es lo siguiente. Va a haber un directorio TMP bases, ¿ok? Entonces, en ese directorio TMP bases, vamos a suponer que por acá está nuestro directorio TMP bases. Vamos a suponer que por acá en nuestro sistema operativo TMP bases. Y dentro de TMP bases va a haber un archivo que se llama por acá está el nombre del archivo, empleado xccb, ¿ok? Este archivo. Entonces, dentro de este directorio vamos a tener un archivo que se llame empleado, ¿qué? Les dije, empleado ext.csv. Entonces, la idea es que nosotros aquí en la base de datos generemos un directorio, un objeto directory que apunte a este directorio. Le vamos a dar privilegio a este usuario, de al menos de lectura, para que pueda leerlo y ya con esto, con ese privilegio podemos crear la tabla externa. ¿Ok? Bueno, eso se hace aquí en esta instrucción. Entonces voy a ir haciendo estas instrucciones en SQL Plus para que vean cómo se hace esto, ¿no? Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer aquí es, voy a conectar otra vez como usuario sys, connect sys as sysdba, ¿ok? Damos el password, ¿ok? Y la instrucción para crear este objeto directory es esto. Entonces, noten que el usuario que va a crear este objeto es el usuario sys, ¿ok? Esta es una manera de hacerlo. Digamos, si tienen objetos que pueden ser usados por varios usuarios, lo podemos crear con el usuario sys. También lo puede hacer el usuario Jorge 507, siempre y cuando tenga los privilegios. Ahorita lo vamos a hacer como está aquí con el usuario sys. Entonces voy a ejecutar la instrucción. Create or replace, ok, directory, un objeto de tipo directory, y lo vamos a bautizar como tmpdir, ok, as, y ponemos entre comillas la ruta a la que vamos a mapear este objeto, que sería tmp bases, ok, ya está nuestro objeto creado. Ahora, ojo, no confundirse, el hecho de que creamos el objeto a nivel de la base de datos no significa que ya existe ese directorio a nivel del servidor. Es decir, si ahorita consultamos esa ruta, muy probablemente, seguramente no va a existir. ¿Ok?
Es decir, si me cambio el directorio tmp, ok, observen que pues no está esa carpeta, ¿no? Todavía no existe, ok. No, el objeto, la creación de este objeto no implica que se genere el directorio, ¿vale? Bueno, ya que tenemos este objeto creado, ahora hay que darle permisos al usuario que acabamos de crear para que pueda leer, por lo menos leer, ¿no? Aquí en el ejercicio dice read write, que realmente write no es necesario, ¿no? Con que le demos permisos de lectura es suficiente. Entonces lo voy a hacer como está aquí, pero realmente este privilegio no es necesario. Entonces voy a escribir la siguiente instrucción. Grant read, write. Ok. Grant read, write on directory. Ok. ¿Sobre qué directorio? Sobre el directorio que acabamos de crear, tmpedir. ¿A quién le vamos a dar privilegios? Pues al usuario en este caso 0507. Ok. Ya tiene el permiso y ahora ya que el usuario puede leer datos sobre el contenido de este directorio, ya podemos entonces crear la tabla. Ok. Entonces, nótese que ahora en la siguiente instrucción nos vamos a conectar ya otra vez como este usuario y con este usuario ya vamos a crear toda esta tabla externa. Entonces, como pueden observar, esta es una instrucción bastante larga. Entonces, podríamos hacer dos cosas. Escribirla en SQL Plus, lo voy a hacer ahí. O la otra, pudiéramos escribir, hacerlo en un archivo separado y después invocarlo, ¿no? Entonces, lo voy a hacer ahorita de esta manera. Bueno, voy a hacerlo en un archivo para ahorrar un poquito de tiempo. Entonces, en otra terminal, fíjense aquí, con mi usuario Jorge, me voy a cambiar al escritorio. Y aquí, ok, perdón. Me voy a cambiar al escritorio. Y aquí vamos a crear un archivo. Voy a poner el comando nano y vamos a ponerle tabla externa .sql. Ok. Esto para no tener que estar escribiendo en SQL Plus todas las instrucciones. Entonces, vamos a crear aquí el código de la tabla externa. Ok. ¿Saben qué? Si me lo permiten, voy a abrirlo mejor en un editor que sea un poco más cómodo. Igual para que vean más o menos la sintaxis, ¿no? Entonces voy a abrir el archivo desde este editor. Open File. Entonces voy a abrir aquí en el escritorio. Lo guardé en otro lado. Creo que lo guardé en Home, ¿verdad? No. Desktop, no lo veo. Pues, ¿qué guardé? Ah, creo que ya sé qué sucedió. Como está vacío, creo que no lo guardó. Ya lo genero. Bueno. Entonces voy a abrir, o bueno, pueden crear un archivo nuevo, como quieran, y ya está aquí. Entonces vamos a ir creando el código aquí. ¿Ok? Entonces, miren. Primero que nada tenemos que escribir la definición de la tabla. ¿Ok? Entonces, voy a poner aquí create table, ¿ok? Empleado ext, ext, que sería de la tabla externa. Abrimos, cerramos paréntesis. ¿Ok? Siempre les recomiendo abran y cierran sus paréntesis para que después no nos equivoquemos de que se nos olvida o cerrar un paréntesis, ¿no? Entonces, después viene la definición que sería número de empleado, num empleado, que sería un number de 10,0. Ok. Number de 10,0. Y después viene su nombre del empleado, que es un varchar de 40. Nombre varchar 2 de 40. Pregunta, ¿el tamaño de letra está bien? ¿Se ve bien? ¿No se ve muy pequeño?
un poco pequeño. Sí, sí está bien. ¿Sí? Bueno, a ver si no ahorita, aquí ya lo hice un poquito, así está bien, ya lo hice un poquito más grande. Sí, muy bien. Gracias, Ok, profe. Sí, bueno, se ve mejor. ok. Gracias. Ahora, entonces, ahorita para efectos del ejercicio voy a utilizar nada más esta columna para no tardarme con las otras. Entonces vamos a suponer que queremos crear una tabla externa con puros nombres nada más. Ok, entonces ya que terminamos de crear esto, ahora cerramos paréntesis y aquí es donde viene lo nuevo. Voy a indicarle aquí al manejador que va a ser una tabla cuya organización de almacenamiento es externa. Entonces vamos a poner aquí este comando, ¿no? Organization external. ¿Ok? Abrimos, cerramos paréntesis para que no nos equivoquemos, ¿no? Voy a dar enter aquí y empezamos a escribir los parámetros. La base de datos ya trae sus propias librerías, que son las que se encargan de parsear el archivo. ¿Ok? Una de esas librerías se llama Oracle Loader. Oracle Loader es una librería, ¿no? Es una herramienta que me permite parsear un archivo de texto, en este caso el archivo CSV. Entonces aquí le vamos a indicar que la librería que vamos a usar para hacer el parseo es Oracle Loader. Entonces escribimos aquí type Oracle Loader. ¿Ok? Oracle Loader. Después, en la siguiente línea, como pueden observar, viene el directorio que va a utilizar esta librería para buscar el archivo CSV. Default Directory, ojo, este directory hace referencia a ¿quién dijimos que era tmpedir? El mapeo, ¿no? La cadena. Exacto, el nombre del objeto tipo directory que acabamos de crear. Ok, el objeto directory que creamos hace un momento y al que le dimos privilegios, ¿no? Le dimos privilegios para que el usuario 0507 pueda acceder a él. Ok. Después viene Access Parameters. Viene otra sección que son los parámetros de acceso. Entonces ponemos Access Parameters. Access Parameters, abrimos, cerramos paréntesis, ¿no? Observen la indentación que estoy siguiendo, ¿no? Traten de respetar esto. Las buenas prácticas nos dicen que debemos indentar empleando dos espacios, con dos espacios, ¿ok? Bueno, creo que aquí fue uno nada más, ¿no? Por lo que veo. Sí, 1, 2, entonces debería de ser así más bien, ¿ok? Y aquí también 1, 2, aquí sí está bien. Ok, bueno, entonces, no es cierto, no está bien, debería ser uno más. Ok, uno más y uno más. Bueno, Access Parameters. Entonces, en Access Parameters que vamos a poner, básicamente viene la manera en cómo vamos a hacer el parseo de nuestro archivo CSV. Primero le vamos a indicar aquí a esta librería o a este driver, que también se le llama, conoce como driver, que todos los registros van a estar delimitados por un salto de línea. O sea, aquí el driver lo que va a hacer es que va a intentar generar un nuevo registro por cada registro en el archivo. Entonces le ponemos records delimited by new line. ¿Ok? Después le vamos a indicar qué creen que sea este bat file y log file. Vean que dice bat file, apuntamos al directorio tmpedir, dos puntos, y luego viene este nombre. Bat file, como su nombre lo indica, es como que el archivo malo. En este archivo se van a guardar los registros que por alguna razón no pudieron ser parseados, ¿no? A lo mejor el archivo CSV está mal configurado, tiene a lo mejor registros con un formato inválido. Y eso me evita que se pueda guardar en la tabla o que se pueda parsear, más bien, parsear.
Entonces, cuando eso ocurre, ese renglón se guarda en este archivo. Este archivo me puede servir como una especie de reporte para ver qué fue lo que no se pudo parsear de forma correcta. Ok, tmpedir me indica el directorio. Entonces, ¿qué significa? Que en el directorio tmp bases, ahí se va a crear o se va a generar este archivo en caso de que algo no pueda parsearse de forma correcta. Ok. Muy bien. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió la idea de backfile? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Logfile sería algo parecido. Logfile, la idea es, se va a crear ahora un archivo, pero aquí se va a guardar, digamos, es una especie de bitácora. Aquí se guardaría todos los mensajes que esta librería, ¿no? Que Oracle Loader va a generar. Esto nos puede servir, por ejemplo, para ver si ocurrió algún error. Aquí en este archivo se guarda el detalle del error. Entonces voy a configurar estos dos parámetros que sería, voy a copiarlo para no tardarme tanto. Entonces, batfile sería este valor. Ok, entonces sería batfile, repito, el nombre del directorio, más bien el objeto directory y el archivo. Y logfile, el equivalente, ¿no? Logfile. Muy bien. ¿Qué otro parámetro vamos a configurar? Aquí le estamos indicando, por ejemplo, que cada columna fields delimited by, y aquí ponemos, no, perdón, es terminado. Ok. ¿Qué creen que significa esto de fields terminated by, coma? Es decir, le estamos diciendo aquí a Oracle Loader, ¿no? Que las columnas, ¿no? Van a estar delimitadas por una coma. Entonces, eso nos da también la posibilidad de que podríamos tener archivos que estén delimitados por otro carácter. Por ejemplo, por el símbolo de gato, no sé, un pipe, etcétera, ¿no? Ok, después lrtrim, este parámetro me dice que si los registros llegaran a tener espacios al inicio o al fin, los quite, ¿no? Es decir, para que no quede ahí con basura, ¿no? Que no quede con espacios al inicio o al fin de cada columna. Ok. Y por último viene otra instrucción que dice missing field values are null, es decir, cómo vamos a tratar si de repente a la hora de hacer al parseo no encontramos todas las columnas, ¿no? Cuando no se encuentren todas las columnas que el archivo o que la base de datos espera, si no encuentra una columna, le va a asignar un valor nulo, ¿no? Entonces, missing fields, vamos a ponerle aquí values, ok, are null, ok, are null, ¿vale? Bien, y después viene, como pueden observar, una sección donde abrimos y cerramos paréntesis, es decir, hacemos esto, abrimos, cerramos paréntesis, y aquí ya vamos a poner el mapeo de las columnas. Observen, por ejemplo, aquí, esta primera columna hace referencia a la primera columna del archivo, y esta primera columna corresponde a esta primera columna de la tabla, ¿ok? O sea, aquí con esta sección le estamos indicando en qué orden deben de estar las columnas en el archivo. O sea, la primera columna del archivo corresponde a la columna número de empleado. La segunda columna corresponde al nombre y así sucesivamente. Vean que en este ejemplo que tiene la fecha de nacimiento, estamos indicando un formato que debe tener la fecha. Entonces, esperamos que en el archivo la fecha esté en este formato. Si la fecha estuviera en otro formato, no podría ser parseada de forma correcta como un objeto date. ¿Ok? Para este ejemplo sencillo, nada más entonces escribiría aquí estos dos. ¿Están de acuerdo? Porque nada más ahorita agregamos estas dos columnas. Entonces voy a agregar aquí únicamente estas dos columnas. ¿Vale?
Y por último, bueno, ya cerramos todos estos paréntesis, ¿ok? Y vean que justamente antes de cerrar el paréntesis de organization external, ¿ok? Indicamos un parámetro más que es location. Es decir, antes de cerrar este último, ponemos aquí location. Location básicamente me indica, ¿sabes qué? Esta es una tabla externa con toda esta configuración y de dónde vas a tomar los datos para parsear el archivo. Ah, pues de este archivo. Ok. Nótese que aquí no le estoy indicando ningún directorio. Entonces, si no le indico ningún directorio, ¿dónde creen, cómo determina el manejador en qué directorio buscar este archivo? ¿Qué creen que va a ser el manejador aquí? ¿Por el nombre de la tabla? No, no es por el nombre de la tabla. Esta es mera Nombre de coincidencia. tmpedir, ¿no? Exacto. Básicamente va a buscar este archivo en donde, en el default directory. ¿Quién es este default directory? Tmpedir. ¿Y quién dijimos que era tmpedir? El objeto directory que creamos en un paso anterior. ¿Ok? Entonces, ya le indiqué, ¿ok? Ya le indiqué en dónde se encuentran los datos, empleado XCCB. Y por último, vamos a indicarle este parámetro. Reject limit unlimited. ¿A qué le suena ese parámetro? Reject limit unlimited. Unlimited. Parece, y hasta aquí termina la instrucción, ¿eh? O sea, toda esta instrucción de create table acaba hasta aquí. Ok, voy a guardar el archivo. ¿Qué significa esto? Puede darse el caso que tengamos, por ejemplo, un archivo CSV grande y puede darse el caso que a lo mejor varios de los registros o de los renglones de ese archivo estén mal o tengan un formato que no es compatible con esta definición. Entonces, el manejador no va a poder leer o no va a poder cargar esos renglones, ¿no? Y asociarlos a la tabla externa. Cuando eso ocurre, decíamos que se guarda ese registro en el archivo, en el bat file. Aquí puedo controlar y puedo decir, ¿sabes qué? Si obtienes, no sé, hasta 10 errores, bueno, no importa, ¿no? Puedes seguir cargando la tabla. Pero podemos decir, ¿sabes qué? Si alcanzamos un límite de 10 errores, mejor abortamos la misión, ¿no? Es decir, allá hay demasiados errores, entonces ya no sería tan confiable, ¿no? Cargar registros porque tenemos demasiados registros, otros renglones que no pudieron ser cargados. Mejor corregimos el error y reintentamos. Pero puede ser que diga, pues no me importa, ¿no? No me importa si hay demasiados errores, ¿no? Pues vamos a intentar parsear todo el archivo. Entonces, con esto pueden controlar el número máximo de errores que pueden generarse sin antes abortar misión. ¿Ok? Si alcanzamos un límite, no sé si le ponemos aquí 5 errores, por ejemplo. ¿Ok? Si se juntan, si se excede ese dato, es decir, si hay más de 5 renglones en el archivo que son incorrectos, ya la instrucción va a fallar. O sea, toda la instrucción a la hora de hacer la consulta de los datos. ¿Vale? Entonces, básicamente eso es todo. Entonces, voy a regresar ahora a SQL Plus y voy a ejecutar este archivo. ¿Alguien se acuerda cómo ejecuto un script con SQL Plus? Eso también está en su previo de la práctica 7. Start. Puede Con ser el con nombre del ajá, archivo. puede ser con star o puede ser con arroba. Entonces, me voy a cambiar aquí ya al usuario con el que estábamos, es decir, connect Jorge 0, ¿qué era? 0507. Ok, y entonces ya estamos aquí. ¿Y cómo sé en qué directorio están? Vean, puedo ejecutar comandos del sistema operativo desde SQL Plus y le pongo el signo de admiración. Entonces vamos a poner aquí
ls. Y aquí estoy en, no estoy en el escritorio. Algo curioso, no puedo cambiarme a un directorio desde SQL Plus, me tengo que salir de SQL Plus, ni modo. Me voy a salir y me cambio al escritorio, ok, y vean que aquí ya está el archivo SQL, inclusive ya está el spool, ¿se fijan? Entonces me voy a conectar a SQL Plus, pero ya con este usuario estando en el escritorio, ¿no? SQL Plus, vamos a ponerle 0507. Ponemos el password, ok, podemos hacer el ls y aquí ya veo el archivo, ok. Ok, entonces voy a ponerle start y le ponemos el archivo. Entonces, espérenme. Antes de eso, hay que volver a aprender el spool porque me salí de SQL Plus. Entonces voy a poner el comando spool. Y ahora para no sobreescribir lo que ya llevábamos, acuérdense, le voy a poner append. Ok. Hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora voy a ejecutar el archivo. Vamos a poner start y ponemos tabla externa.sql. Entonces hagan chonguitos, esperemos que no nos hayamos equivocado. Y no nos equivocamos, miren, la tabla ya se creó como tabla externa. Nótese que la tabla ya existe y todavía ni siquiera hemos creado ni este archivo ni tampoco el directorio realmente. Entonces voy a hacerlo a continuación. Miren, voy a cambiarme al directorio TMP. En el directorio TMP se supone que, si se acuerdan en la definición del directorio, ¿dónde debe de estar este archivo? TMP bases, ¿están de acuerdo? Este es el directorio que debe de existir. Entonces, me voy a cambiar a TMP. Aquí voy a crear un directorio mkdir bases. Ok. Ahora, aquí ya está el directorio bases, como pueden verlo, ¿no? Una cosa bien importante, ¿quién es el dueño de este directorio? Hasta ahorita es este usuario. Aquí hay un detalle. Este directorio acabamos de configurar aquí que en este directorio puede que se escriban estos archivos, el bat file y el log file. ¿Qué usuario creen que va a escribir estos o qué usuario creen que va a generar estos archivos? ¿Quién creen que va a ser el usuario? Oracle. El usuario Oracle, correcto. ¿Y qué va a pasar si este directorio le pertenece a Jorge? Pues no puede. No va a poder escribir. Una de dos. O le damos permisos a cualquier usuario. Nótese que aquí el usuario Oracle, como es otro usuario, no tiene permisos de escritura. Ok. Nada más tiene permisos de ¿qué? De ejecución, perdón, de lectura y de ejecución. Pero le falta permisos de ¿qué? De escritura. Entonces, si no cuidamos eso, vamos a tener errores. ¿Ok? ¿Qué es lo más fácil que podríamos hacer para resolver este problemita? Que este directorio bases tenga permisos de ¿qué? De escritura para cualquier usuario. ¿Alguien sabe cómo puedo hacer ese cambio? Sí, con chmod más W. Puede ser más W y al directorio bases. Ujú. Ok. O también pude haber puesto 777 bases. Ok. Ahorita tiene todos los permisos. Si vuelvo a ejecutar LL, vean que ya tenemos aquí la W. Entonces, ese es un paso importante porque si no, entonces el usuario Oracle no va a poder escribir. La otra opción que hubiera sido es la otra opción es
que este directorio le pertenezca al usuario Oracle, ¿no? Ok. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Denme un segundito. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí se escucha. Sí, Muy bien, ok, ya, perdón, ya estoy acá. Bueno, entonces, ahora, ya que estoy, me voy a cambiar al directorio bases. Ok, y aquí voy a crear el archivo CSV, que es donde van a estar nuestros datos, ¿no? Entonces, voy a crear aquí este archivo que debe de llamar como empleado ext. Entonces, voy a editarlo aquí con nano, empleado-ext.csv. Entonces, si se fijan, en nuestro ejemplo nada más tenemos 2 columnas, ¿no? Que fueron, ¿qué columnas? El número de empleado y el nombre. Entonces, vamos a poner aquí algunos cuantos ejemplos de muestra, ¿no? Por ejemplo, 1, que sea el empleado Juan. 2, que sea tal vez Paco. 3, vamos a ponerle Mari. 4, vamos a ponerle Luis y así. ¿Ok? 5, vamos a ponerle Jorge. ¿Ok? Vamos a guardar el archivo. ¿Ok? Ahora, hay que también asegurarnos de que este archivo lo pueda leer ¿quién? ¿Quién creen que va a leer este archivo? El usuario Oracle también. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Hay que darle también permisos para que este archivo pueda ser leído al menos por el usuario Oracle, pero ven, ahorita no podría. Ah, no, cierto, sí puede, ¿no? Tiene RRR. Entonces, no debería de haber problema con esto. ¿Ok? Bueno, entonces, ya que tenemos aquí la tabla creada, entonces simplemente puedo hacer select asterisco from empleado ext y hagan chonguitos si todo está bien, pues ya por ahí nos equivocamos, ¿no? Tenemos un error de sintaxis aquí, ¿verdad? No tuvimos suerte. Dice que tengo por ahí un error de sintaxis cerquita de fields. Entonces, a ver, vamos a ver en qué nos equivocamos. Voy a poner esto un poquito más abajo. ¿Alguien ubica en qué me equivoqué? Dice records delimited by new line. En el missing file, según yo, tiene un S de más. Missing. ¿Tiene una En S los de files, más? no. Ah, Ahí. ya, missing field. Sí, es cierto, es missing field values. Values, ok. Muy bien. Muchas gracias. Entonces voy a regresar acá y ahora, ¿cómo le hago si ya la tabla existe? Tendría que eliminarla, ¿no? Entonces primero voy a eliminar la tabla para poder intentarla crear nuevamente, ¿no? Drop table, empleado ext. Ok. Entonces voy a volver a ejecutar el archivo y ahora voy a intentar mostrar los resultados y pues ahí están. Ok. Voy a formatear esto para que no se vea mejor. ¿Se acuerdan? Con ustedes ya revisamos lo que es el comando call, ¿o no, verdad? Creo que todavía no, ¿verdad? Nótese que aquí en SQL Plus me pone los datos muy, como que se ven raros, ¿no? ¿A qué creen que se deba eso? Por default, SQL Plus trata de respetar el tamaño de las columnas, ¿no? Por ejemplo, vean, en el caso del nombre me pone todo esto. Si nos pusiéramos a contar todos estos guiones, ¿cuántos guiones creen que van a ser? El tamaño del ancho de la columna, que es 40. Ok. No necesito mostrar 40, ¿no? Porque pues no tengo nombres tan largos. Entonces, en SQL Plus puedo restringir para que no me muestre todos los 40 y se ven así los datos porque como ya no caben en la terminal, se baja al siguiente renglón. Entonces, lo que puedo hacer es, primero que nada, les recomiendo que inclusive esto lo pueden agregar en su Glogin. Pueden poner, por ejemplo, set line size window.
Este comando lo que hace es que SQL Plus va a utilizar todo el ancho de la terminal para mostrar los resultados. Nótese que por default tiene una longitud fija que llega hasta aquí. Entonces, para decirle, pues usa todo el espacio que tengas, usamos este comando. ¿Ok? Y ahora le voy a decir que esta columna nombre, pues no me muestre tantos caracteres, ¿no? Porque pues no tengo nombres tan largos. Entonces, eso lo hago con el comando call. Escribimos el comando call, el nombre de la columna que es nombre, y le voy a indicar format, y le pongo la A, digamos, de ancho, y cuánto quieren que tenga de ancho. Tal vez 20, no tanto, no los 40. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo volver a ejecutar una instrucción SQL? Pongo el comando run. ¿Ok? Y vean que ya se muestran los datos pues en un formato mucho más adecuado. Entonces, pues aquí está, ¿no? El ejemplo de nuestra tabla externa, ¿vale? Entonces vean que la base de datos me permite leer datos que están fuera de la base de datos, ¿no? En un archivo de texto. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas de esto? ¿Se entendió más o menos? Profe, ¿hay que necesariamente descargar el editor? ¿O se puede hacer con Nano igual? Ah, ¿te refieres aquí al Visual Studio Code este? Sí. No, este es cualquier editor que yo lo utilicé pues para que lo vieran aquí un poco más con colorcitos y demás, ¿no? Pero ustedes pueden usar el editor que quieran. Al final de cuentas es un archivo de texto, ¿no? Ok, ok. Profesor, Adelante. los espacios que le dio en el editor, dijo que solo era por formato más que nada, ¿no? No quiere decir que si no tengamos los mismos espacios no corra. Ah, sí, no hay problema. Eso no hay problema, ¿no? Bueno, te refieres a la indentación, ¿no? Por ejemplo, Ajá, sí. esto de aquí, ¿no? Esto no importa. Inclusive pudiste haber escrito la instrucción en una sola línea, ¿no? Ok. O sea, se vería muy feo, ¿no? O sea, no se entendería, pero, ok. ¿Vale? En el chat me preguntan que cómo ejecuto el CSV. No entendí la pregunta. ¿A qué te refieres con ejecutar el CSV? ¿A leerlo o a cómo? ¿No? Bueno, me perdí en ya cuando hizo el enano y escribió los nombres, ya de ahí ya no supe. Lo único que hice fue crear un archivo que realmente es un archivo de texto en el directorio TMP bases. Mira aquí, si ven aquí en mi terminal, la de abajo, estoy en TMP bases. Lo único que hice aquí fue crear este archivo. Lo generé, bueno, ejecuté este comando, nano empleado.csv, ¿ok? Y lo único que hice fue editarlo. Es como si crearas un archivo de texto, le pusieras estos datos, lo guardas y ya. Fue lo único que hice. O sea, crear un archivo que se llame así y ponerle los datos que ahorita viste. Y ya, eso es todo. ¿Vale? Sí, profesor, gracias. Ahora vean que se generó el archivo log, que sería ¿qué archivo? Este de aquí, ¿se fijan? Este archivo contiene, digamos, el resultado del parseo. Por ejemplo, lo podemos ver, empleado.log. Y vean que aquí me genera todo lo que me genera Oracle Loader, ¿no? Aquí me dice toda la definición, ¿no? Aquí me dice todo el parseo que hizo. Y aquí me dice, por ejemplo, las estadísticas, ¿no? Me dice cuántos archivos fueron parseados, un archivo. ¿Cómo se llama este archivo? Se llama así, el archivo log. Y aquí me dice, por ejemplo, pues toda la configuración que agregamos, ¿no? El archivo malo. Como no hubo ningún error, ¿ok? Como no hubo ningún error, pues no me generó el otro archivo, ¿vale? Bien. ¿Alguna otra duda de esto? Profesor, yo me perdí cuando ejecutó el código SQL. ¿Podría subirle tantito nada más a donde lo ejecutó? Fue aquí. Un poquito. El comando start Ah, o le pueden poner start o le pueden poner arroba. tabla externa, sí.
Y Ok. con ese comando ejecutan un script SQL, que en este caso fue este que están viendo acá. Ok. Ok. Vale. ¿Alguna otra duda de esto? Igual se podía hacer en Nano, ¿verdad? Sí, puede hacerse en cualquier editor. Ok. Bueno, denme un segundito, por favor, es que tengo que aquí que atender un detallito. Ahorita regreso. Si quieren, mientras vayan terminando el ejercicio, si alguien no lo ha acabado. Ok, ya estamos grabando nuevamente. Ok, entonces, ¿alguna otra duda de esto, de las tablas externas? Ah, ok, veo acá en el chat algunos detalles que tienen. Dice... Tienes errores de sintaxis más bien, ¿no? Tienes errores de sintaxis. ¿Les parece si les voy a compartir este código para que lo vean? Les voy a compartir aquí un code share. Ok, entonces déjenme ver. ¿Alguien más tiene alguna duda? Nada más déjenme aquí que lo abro. Voy a crearles uno nuevo. Voy a escribir esto y aquí... Ah, es que Zoom no me está dejando. Ok, ya me dejó. Entonces les paso aquí la liga. Y aquí está, por si quieren ver el código. Ok. Muy bien. Me dicen en el chat que sí puedo poner lo de los permisos en TMP. Como me atore ahí, me faltó esa parte. Los permisos básicamente es darle todos los permisos al usuario, al directorio bases que creamos, ¿no? O sea, aquí en TMP, ok, hay que poner chmod 777 al directorio bases. Ok, ese fue el comando que ejecuté. Ok, el link lo mandé en el waiting room. Ok, denme otra vez. Ahí va. Ahora sí ya lo deben de ver. ¿Alguna otra duda? Profe, a mí no se me creó el directorio de bases, pero no me marca ningún error. Me pasa lo mismo. Pero sí te mostró los datos. O sea, ¿cómo? Es que cuando creé el temp directory, sí me dijo que No, sí. acuérdense lo que comentamos hace ratito. Les comenté hace rato que cuando ustedes ejecutan la instrucción create directory desde el lado de la base de datos, no significa crear un directorio en el sistema de archivos, en el sistema operativo. ¿Qué es lo que hace la instrucción create directory? Pues asignarle el nombre bueno, crear el objeto, ¿no? Crear el objeto, pero a nivel de la base de datos. Eso no tiene nada que ver con el directorio del sistema operativo. Eso nos toca a nosotros, ¿no? O sea, la base nunca va a crear directorios directo en el sistema operativo. Se asume que cuando se use ya debe existir. Ah, ok. Ok, quien lo debe de crear somos nosotros. Ah, ok, ok. Ok, Gracias. no de qué. ¿Alguna otra duda? Ok, muy bien. Entonces dice, a ver, el archivo bases, ¿cómo que el archivo bases? Inge, está usted durmiendo, ¿qué sucede? El archivo bases es un directorio, no un archivo. Ok.
El archivo bases lo creamos. Ajá, el directorio hay que crearlo, así es correcto. La base no lo va a crear, se asume que ya existe. Ok, si es con mkdir también ya lo habíamos puesto. Ok, con mkdir, ¿vale? Bueno, ok, de todas formas esto está aquí explicado en el PDF, ¿vale? Esto está todo tiene aquí en este PDF. Ok, mkdir, si se fijan, aquí está. Aquí estamos creándolo, estoy utilizando el signo de admiración para que lo pueda hacer desde SQL Plus. También lo pude haber hecho, vean aquí, desde SQL Plus estamos creando el directorio y aquí lo que hace este ejercicio es copiar un archivo CSV que ya existe al directorio TMP. Eso pudiera haber sido, ¿no? A lo mejor si el archivo está en otra ruta, lo pude haber copiado a TMP. En este ejemplo lo generé directo, ¿no? Me fui directo al directorio y aquí lo generamos aquí. ¿Ok? En este directorio. ¿Vale? Bueno, no se preocupen, está bien. Si tienen más dudas, comenten, no importa. Ahorita, pues, es el primer ejercicio. Es normal que de repente se pierdan un poquito. ¿Alguna otra duda de esto que les haya ocurrido? ¿Algún problema? No, profe, ninguno. Muy bien, entonces continuamos. Bueno, entonces mire, ok, a David dice que le sale no row selected. Eso puede ser porque a lo mejor te falta agregar el archivo CSV en el directorio TMP bases. Asegúrate por favor que exista en ese directorio y que tenga datos. Tal vez está vacío, ¿no? A lo mejor tu archivo sí existe, pero está vacío. Hay que revisar eso. Podría ser esa la causa, ¿no? Bueno, en nuestra serie, ¿qué tenemos que hacer en nuestra serie? En nuestra serie nos piden una variante de este ejercicio. Lo que van a hacer ahora, sería una tarea, ¿ok? Lo que van a hacer es, ahorita nosotros hicimos nada más una tabla con 2 columnas. Ahora la idea es que le agreguen todas estas columnas, ¿ok? Y a la tabla le pongan empleado x2. O sea, van a crear una tabla nueva, ¿no? Una tabla nueva que se llama empleado x2, pero va a tener todas estas columnas. ¿Ok? Todas estas columnas. Entonces, a ver qué tal les va. La idea sería crear ahora otro archivo CSV, ¿no? Que tenga todos estos datos. Ahora se va a llamar empleado x2 CSV. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar con el siguiente punto si no hay más dudas. Entonces vamos a ir con lo que serían ahora las tablas temporales. ¿Ok? Bueno, ¿qué es una tabla temporal? A diferencia de una externa y de una ordinaria, una tabla temporal se le llama así porque sus datos existen por un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Ok? Ese tiempo puede ser la duración de una transacción o la duración de una sesión. Por ejemplo, en el caso de una sesión, ahorita nosotros estamos en sesión, ¿no? En una sesión aquí. ¿Ok? Entonces, mientras la sesión no caduque o no nos salgamos de SQL Plus, los datos siguen vivos. Una vez que salgamos de sesión, esos datos desaparecen. ¿Vale? Bueno, se me olvidaba que tenemos que hacer quiz el día de hoy, entonces nos quedan 20 minutos. ¿Les parece si los dedicamos a hacer el quiz? Porque si no nos vamos a atrasar más, ¿no? Estamos avanzando en varios temas y tenemos por ahí varios quizzes atrasados. Vamos a hacerlo, si nos da tiempo vemos las respuestas, si no nos da tiempo las respuestas las revisamos la siguiente clase. ¿Les parece? Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a abrir, vayan abriendo por favor
su Classroom en lo que configuro aquí el ejercicio, ¿vale? Entonces vamos a ver, este va a ser el quiz que les toca a ustedes. No, perdón. Este es acá. Ok, sería quiz. Tema, este es del 04, es el 01. Ok. Muy bien, entonces váyanse uniendo, por favor. No sé si ya les apareció en Classroom la tarea. Ya. Ok, váyanse uniendo, por favor. Ok, ya van 28. Ok, va en 30. ¿Alguien está teniendo algún problema? Si se están pudiendo unir. Yo, ¿me puedo esperar tantito? Nada más. ¿Cómo? Perdón, casi no alcancé a escuchar. Ah, que si me puede esperar nada más unos segundos, por favor. Sí, no hay problema. Nos quedan más o menos 13 minutos. Sí, 13 minutos yo creo que sí alcanzamos a... Ya no nos va a dar tiempo, yo creo, de revisar las respuestas. Entonces, las respuestas las veríamos el jueves, ¿les parece? ¿Alguien más falta? Tengo 32 aquí en unidos. Ok, van 33. Acuérdense, si requieren de repente un poquitito más de tiempo, no hay problema, ¿no? Pueden tardarse un poco más, no hay tanto problema, no se estresen. Y bueno, espero que les vaya mejor, ¿no? Este debería de irles mejor que el anterior. Así que se tienen que reivindicar, acuérdense. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Compañero que me pidió unos segunditos, ¿ya te pudiste unir o todavía no? Ya me está abriendo, es que como uso la máquina virtual, se me alenta el PC y entonces Ahí tengo que recomendaría apagar. utilizar tal vez tu máquina anfitriona para el quiz, para que no haya... Sí, de hecho es que estoy apagando, bueno, ya está apagada esta, ya me estoy uniendo. Es que como consume la RAM, entonces en lo que se apaga el navegador, pero ya me estoy. Oh, ya. Sí, gracias, profe.
Sí, la otra que podrías hacer entonces más bien a lo mejor sería unirte al quiz desde la virtual, a lo mejor funcionaría Bueno, para no tener que estar apagándola, ¿no? Y liberando recursos. O con el cel también pudiera ser. sí, es que en el celular estoy tomando la sesión, profe, Qué barbaridad. Bueno, para consumir menos. Ya, profe, gracias. ¿listo? Ok, ya está. Entonces vamos a empezar. Bueno, échale ganas, ¿eh? Bueno, prácticamente ya terminaron. Creo que nada más falta una persona. Ya se nos acabó la clase, entonces, pues ya si gustan los que ya terminaron, ya podemos desconectarnos. Sería todo por hoy. Y ya el jueves, si quieren, revisamos las respuestas. ¿Cómo les fue? Más o menos, ¿verdad? Por lo que veo. Fácil, difícil. O ya no se acuerdan de los conceptos. No, es que había algunas preguntas que estaban un poco largas y el tiempo pasaba muy rápido. Entonces, Acuérdense lo del tiempo. Si necesitan un poco más, no pasa nada. La herramienta no se ha dado en cuenta. La herramienta no les dice nada si se pasan del tiempo. No, acuérdense que eso no lo sabía. les dije, ingenieros, son un poquito antes de empezar el quiz. No sé si les dije. Ay, Sí, de pero no veras. había entendido. Sí, les comenté un poquito antes de iniciar el quiz. Si necesitan un poco más de tiempo, no pasa nada. Pueden usarlo. Bueno, aplíquenlo para la siguiente. O sea, digo, también no es que como decirles, no es que se tarden tanto, ¿verdad? Pero si de repente necesitan, no sé, unos segundos más, no pasa nada. Ok, o sea, la herramienta no los brinca a la siguiente hasta que ustedes contestan. Entonces pueden tomar unos segundos más, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, para la del jueves, pues apliquen esa, ¿no? Si de repente necesitan un poco más de tiempo. ¿Vale? Bueno, ¿algún comentario, pregunta de la clase en general? ¿No? No, ninguno. No, profe. Bueno, entonces cuídense, nos estamos escuchando el jueves. No se les olvide apagar su spool, no vayan a cerrar su máquina abruptamente porque si hacen eso, su spool se puede perder. Simplemente ejecuten el comando exit y ya con eso su spool se va a escribir. O pueden poner spool off y también es equivalente. ¿Ok? Cuídense, nos estamos escuchando el jueves. Igual Hasta si luego, tienen Nos vemos, dudas con lo profe. de su Hasta tabla luego. Hasta externa, luego, profe. me avisan. Cuídense, buen día. Hasta luego. Bye. Profesor, Mande. Por poquito y le daba a terminar la reunión. ¿Qué pasó? disculpe, hubo una práctica que, perdón si suena ruido, que ejecuté, fue la práctica 1, que había ejecutado un validador erróneo y Ajá. ejecuté el validador de la práctica 0. Ajá. Y me acuerdo que cuando usted nos dijo sobre que si habíamos checado los comentarios, dije, ok, lo voy a ver. Y sí lo chequé que hice eso. Aún se puede calificar. O sea, bueno, le mandé una corrección, pero aún se puede calificar o ya no. Sí, mándala, no te preocupes. Ok, vale. Ok. Es que ya la mandé nada más para. Perdón. ¿Ya la mandaste? Muy bien. Sí, nada más. Es la práctica 1, profesor. Sí, Nada no te más, sí. preocupes. A mí en Classroom me muestra qué alumnos reenviaron la tarea y entonces no la he calificado, pero cuando revise calificaciones lo corrijo. Vale, profesor. Muchas gracias. Ok. Sí, disculpe. Pensé No, que no te tal vez ya preocupes. no. Está Vale. bien, no hay problema. Nos vemos, cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Bye.